El sacerdote Luis Toro, a través de la historia, ha recibido en su iglesia tanto mujeres como hombres a debatir de grandes temas. Esta oportunidad vamos a ver una mujer cristiana evangélica tratando de demostrarle al sacerdote que María sí tuvo más hijos, en donde éste le demuestra y le destruye esa idea basándose en las Santas Escrituras. Veamos en qué termina este gran debate entre esta mujer y el sacerdote Luis Toro. Mucha atención al video. Hoy la respuesta. María es para nosotros un instrumento para que nosotros lleguemos a Cristo. Y Cristo es el que nos lleva al Padre. Entonces nosotros tenemos a María como el pastor que la lleva a usted a Cristo. A nosotros no nos lleva el pastor, nos lleva a María. A mí, en particular, el pastor no me lleva a Cristo. Yo me acerco a Cristo. Pero si el pastor no le hubiese predicado, ¿usted estuviese en esa iglesia? La iglesia yo elegí no porque el pastor me predicó, sino yo me acerqué a la iglesia. Nadie, y cuando usted se acercó, nadie No. le habló. ¿Nunca en el culto habla nadie? Sí. Aquí hay una hermana que nos va a hacer una pregunta. Buenos días. Buenos días. ¿Usted qué religión es que pertenece? La iglesia de Dios de Itapazo. ¿La iglesia? De Dios de Itapazo. Itapazo. Tapazo, la iglesia de Dios de Tapazo. La iglesia de Dios de Tapazo. Un aplauso pues para la hermana que nos va a acompañar y nos va ok. Y nos va a enriquecer con su pregunta. Hermana, ¿cómo se llama usted, perdone? Cristina. Hermana Cristina, mire, nosotros nos sentimos orgullosos, felices, dichosos de que estés aquí. Siéntese como en su casa, con toda confianza, con toda alegría. La pregunta que me haga, con todo el amor, se lo voy a responder. Con todo el amor, y trataré de decírselo de la mejor manera, de modo que no te sientas mal, sino que trates de ver una respuesta de un corazón que te ama y que deseas simplemente que comparta la palabra de Dios con nosotros. Dale. Bueno, mientras la encuentre. ¿Ya la encontró? Ella nos va a hacer alguna pregunta. Vamos a ver de qué se trata la pregunta. Lo que sí sabemos es que esa pregunta nos va a enriquecer. A todos los hermanos que nos siguen por internet, aunque no sean de la Iglesia Católica, nos sentimos felices y orgullosos de ustedes. Yo sé que ustedes son fieles oyentes de la enseñanza y son buscadores de la verdad. Que Dios les bendiga y les permita encontrar un día esa verdad. Bien, solamente que con mi esposo vinimos nosotros aquí justamente por la invitación de mi hermana, ¿verdad? Y agradezco mucho a mi hermana porque también vinimos no a quedarnos solamente ahí, sino también a edificarnos como personas y como cristianos, ¿verdad? Porque siempre se aprende algo, no importa dónde, siempre se aprende algo. Bien, nuestra duda es Mateo 12, 46 al 50. ¿Cómo la Iglesia Católica plantea esto a los cristianos, verdad? Porque dice, aún estaba Jesús hablando a la gente cuando llegaron su madre y sus hermanos. Se habían quedado afuera y trataban de hablar con él. Alguien le dijo, oye, ahí afuera están tu madre y tus hermanos que quieren hablar contigo. Respondió Jesús al que se lo decía, ¿quién es mi madre? ¿Y quiénes son mis hermanos? Y señalando con la mano a sus discípulos, dijo, estos son mi madre y mis hermanos. El que cumple la voluntad de mi Padre que está en los cielos, ese es mi hermano, mi hermana y mi madre. Muy bien. Si quiere, se queda ahí. Un momentico mientras le explico. Siéntese. Sí, mire, hermana, ciertamente
que con esa cita a usted le dijeron que María tuvo más hijos. Pero si usted la examina cuidadosamente, ahí no dice que María tuvo más hijos. Ahí lo que dice es que Jesús tuvo más hermanos, que llegaron los hermanos a buscar a Jesús. Entonces, nosotros los católicos sí creemos que Jesús tuvo más hermanos. Eso nosotros no lo negamos. Lo que no creemos es que María tuvo más hijos. Entonces, no hay una cita donde diga que María tuvo más hijos. Hay muchas citas donde dice que Jesús tuvo más hermanos. Y el problema de nosotros no es si Jesús tuvo más hermanos, porque sí lo creemos. Y por eso nosotros nos tratamos de hermanos, te llamamos hermana, porque Jesús tuvo más hermanos y nosotros somos hermanos de Jesús. Lo que la Biblia nos dice es que María tuvo más hijos. Eso no lo dice la Biblia. Tengo 18 años trabajando con los hermanos separados, de todas las iglesias. Le he dicho a los pastores, y lo vuelvo a reafirmar por internet de cualquier pastor del mundo, ese pastor que me muestre una cita donde diga que María tuvo más hijos, yo dejo de ser cura y me meto a su iglesia. Pero eso no existe. Sí existe donde dice que Jesús tuvo más hermanos. Eso sí existe. ¿Y cómo entendemos esto? Llegó su madre y sus hermanos y le dijeron, sus hermanos son parientes. Porque en la Biblia, hermanos se llama a los parientes. Y hermanos se llama a los mismos de una comunidad, de un pueblo. O hermanos también se llama a los que buscan un mismo ideal. Y entonces llega su madre y sus hermanos. Para nosotros los católicos, esos hermanos son parientes. ¿Sí? Y además, no solamente los parientes. Jesucristo lanza la pregunta y dice, ¿quiénes son esos hermanos? Los protestantes una vez dicen, hijo de María. Y Jesús dice, todo el que cumpla la voluntad de mi Padre, ese es mi hermano, mi hermana y mi madre. Entonces hay un mensaje o hay una apertura más grande a la palabra hermanos. Los hermanos separados reducen la palabra hermanos a un grupito, hijo de María. Y no es así. Yo tengo más hermanos. Cuando mi papá era joven, por allá tiró una cana al aire y dejó otro hijo, dice que se parece a mí. Es el hermano mío y yo no lo puedo negar porque hasta se parece. Pero no es hijo de mi mamá. Entonces no es lo mismo decir hermano que decir hijo. Sí, lo repito, la Biblia habla de que Jesús tuvo más hermanos, pero no dice que María tuvo más hijos. Ahora bien, le voy a dar citas que si usted me ayuda a buscarlo, si no lo busca usted, lo buscan ellos, para que usted se dé cuenta el por qué, hermana, nosotros no creemos que Jesús tuvo más hermanos carnales que María tuvo más hijos. Se lo voy a mostrar con San Juan, capítulo 20, versículo 17. Le voy a hacer una pregunta antes de leer el texto. Si quiere usted lo busca para que lo lea. San Juan 20, 17. Pero antes de que lo lea, me permite hacerle una pregunta. Busque Juan 20, 17. San Juan 20, 17. Cuando lo tenga me avisa y entonces le hago una pregunta. En San Juan 20, 17 está, escúcheme bien, la prueba más clara de que María no tuvo más hijos, o que esos hermanos de Jesús no son hijos de María. Aquí está la prueba más clara, en San Juan capítulo 20, versículo 17. ¿Lo tienes? Escúchenme algo, hermana. A ver, antes de que me lo lea, le voy a hacer una pregunta. En San Juan 20, 17 habla después de la resurrección de Jesucristo. Jesús muere, dura 3 días, a los 3 días resucita.
Pregunto, según usted, ¿quiénes deberían ser los primeros que deberían saber que el Señor resucitó? ¿Su familia o sus discípulos? Lo normal, ¿qué debería ser? ¿A quiénes le importa más saber si resucitó o no? ¿La familia o los discípulos? ¿Pensando en el espíritu o pensando carnalmente? No, pregunto, ¿a quién le interesa más saber de que resucitó Jesús? ¿A su familia, a sus hermanos, a su mamá? Si yo voy a pensar carnalmente así como persona, voy a decir que a su familia. A su familia. Pero si voy a pensar en el espíritu, los discípulos, porque son los que van a repartir la buena nueva. Muy bien, está bien. Ahora usted me va a leer Juan 20:17. Jesús dijo, no me retengas porque todavía no he subido a mi Padre. Le dijo a María Magdalena que lo estaba agarrando, que lo quería agarrar, y le dijo, no me retenga porque todavía no he subido a mi Padre. Siga. Ve y di a mis hermanos. Ahí. ¿A dónde la mandó? ¿Para dónde la mandó a María Magdalena? Ve y di a mis hermanos que voy a mi Padre. Ahí. La está mandando. La pregunta mía es, ¿para dónde la está mandando? Con los hermanos para que dé la noticia de la resurrección. Entonces, usted y yo estamos claros. Sí. Lo está mandando a María Magdalena para donde sus Hermanos. Ahora bien, mírenme, para hacerle la pregunta, mírame. ¿Crees que esos hermanos, de que Jesús le dice, vaya donde mis hermanos, ¿usted no cree que son los hijos de María? Son los hermanos en Cristo. Ah, te felicito. De modo, te felicito. Entonces, quiere decir que sí, Jesucristo tuvo hermanos y que no obligatoriamente son hijos carnales de María. Entonces, que no puedo decir, cuando la Biblia habla de hermanos, decir que son hijos de María. Ahora, si alguien me encuentra donde diga, estos son los hijos de María, a la cosa cambia. Porque ahí, si usted sigue leyendo, usted verá que María se fue y le llevó el mensaje a los hermanos. ¿Pero quiénes eran los hermanos? Los apóstoles. Dice que ella se fue y le dijo a los discípulos. ¿Lo tienen ustedes ahí? Sí. Léalo. Jesús le dijo, no me retengas, porque todavía no he subido al Padre. Ve a decir a mis hermanos, subo a mi Padre, el Padre de ustedes, a mi Dios, el Dios de ustedes. Y ahora escuchen a dónde se fue María Magdalena corriendo a dar la información. Dale. María Magdalena fue a anunciar a los discípulos que había visto al Señor. ¿A quién le dijo el mensaje? A los discípulos. ¿A quién había mandado Jesús que fuera? A sus hermanos. Si Jesús hubiese tenido más hermanos carnales, María Magdalena tenía que preguntarle, ¿a cuál de los hermanos? ¿Los carnales o los espirituales? Pero no le preguntó nada. Ella entendió clarito que era a los apóstoles. Y fue, le dio el mensaje. Le voy a mostrar otra cita. ¿Tiene otra pregunta? Dale. Otra pregunta para ustedes. ¿Por qué si la Biblia dice en Juan 14:6, Jesús respondió, yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie puede llegar hasta el Padre si no es por mí? ¿Por qué se pide la intersección de otros santos siendo que en la Biblia dice nadie puede llegar hasta el Padre si no es por mí? Dice Jesús. Le voy a hacer una pregunta. Está bien, se la voy a responder con una pregunta. Si nadie puede llegar al Padre si no es por Jesucristo, ¿qué hacen los pastores protestantes predicando la palabra de Dios? Si nadie puede llegar al Padre si no es por Jesucristo.
Explíqueme. Porque yo creo en el Señor Jesucristo y le predico su palabra y creo en Él, no en el pastor. Pero si nadie puede llegar al Padre si no es por Cristo, ¿qué hace el pastor? Predica la palabra de Dios. ¿Y está siendo instrumento o no? Para hacerme llegar a mí la palabra, sí. Pero Entonces, cada uno debe ser edificado. Entonces sí puede haber un instrumento que ayude a otra persona a llegar a Cristo. A través de mi oración yo voy a llegar a Cristo. Entonces sí se puede, ¿verdad? Entonces Puedo. le doy la respuesta. María es para nosotros un instrumento para que nosotros lleguemos a Cristo. Y Cristo es el que nos lleva al Padre. Entonces nosotros tenemos a María como el pastor que la lleva a usted a Cristo. A nosotros no nos lleva el pastor, nos lleva a María. A mí en particular el pastor no me lleva a Cristo. Yo me acerco a Cristo. Ah, pero si el pastor no le hubiese predicado, ¿usted estuviese en esa iglesia? La iglesia yo elegí no porque el pastor me predicó, sino yo me acerqué a la iglesia. Nadie, y cuando usted se acercó, nadie No. le habló. Nunca en el culto habla nadie. Sí, Ah, se entonces habla esa- y se predica la palabra de Y Dios esa persona que le predica, ¿para qué le predica? para que yo tenga conocimiento. Para que usted se acerque a Cristo. Claro, Entonces, si hay instrumento para que usted se acerque a Cristo. de alguna manera. Ese instrumento es la Virgen María, para nosotros. Ella nos acerca a Cristo. Pero no puede interceder si la Biblia dice ¿Qué un dice? solo mediador. Búsquelo, está en Primera de Timoteo, capítulo 2, versículo 5. Búsquelo. Primera de Timoteo, capítulo 2, versículo 5. Y lo va a leer de la Biblia suya de usted. Hermana, si quiere sube para acá para que las cámaras no sufran, las cámaras enfocando para allí para acá. Si quiere suba para acá y compartimos aquí arriba, mamita. Así, con la misma confianza y con el mismo cariño. ¿No quiere estar aquí arriba? Ah, bueno, está bien. Primera de Timoteo, capítulo 2, versículo 5. Escuchen. Dios ha enviado a esta hermana con su humildad y su sencillez, con su amor, con su deseo de compartir la palabra de Dios para que nos podamos enriquecer con la palabra de Dios, porque sus interrogantes son importantes, porque esas interrogantes son las interrogantes de todos. Oye, si Primera de Timoteo capítulo 2 versículo 5 dice que el único mediador entre Dios y los hombres es Cristo Jesús, entonces ¿por qué tenemos a María y por qué tenemos a los santos? Ahí queda una pregunta y tenemos que responderla. ¿La tiene, hermana? Sí. Dale. Porque Dios es único, como único es también el mediador entre Dios y el hombre, un hombre, Jesucristo. Entonces, si Cristo es el único mediador, ella dice, ¿qué función cumple la Virgen María? ¿Qué función cumplen los santos? Hermana, yo hoy, con todo mi amor, te voy a explicar qué función cumple la Virgen María y qué cumple los santos. Pero tengo que saber qué concepto le enseñaron a usted de mediador. ¿Qué entiende usted por mediador? Porque hasta que usted no me diga qué entiende por mediador, yo no puedo saber cuál es el idioma que usted habla. Mediador es una persona que puede interceder por uno ante otra persona. Eso es el concepto que ella tiene y se le respeta. Pero ese no es el concepto de las Escrituras. Ese no es el concepto de la Escritura. Y para que se dé cuenta que no le estoy diciendo mentira, usted lo va a comprobar con las Sagradas Escrituras. Hermana, no lo cambie. Hermana, escúchame bien. Ahí es donde radica el error de los pastores que le han dicho a usted que nosotros estamos equivocados porque le pedimos a un santo y un santo no puede rogar por nosotros, porque el único mediador es Cristo. ¿Sabe por qué? Porque ellos no han estudiado las Escrituras como debe ser y usted la va a leer. Si yo le estoy diciendo mentira, usted misma lo va a descubrir. Pero si ellos le dijeron mentira, usted misma lo va a descubrir. A ver, para que usted se dé cuenta que le engañaron,
Solamente va a leer el versículo 6. Ahí dice que es mediador. Y va a comparar con lo que usted acaba de decir. Usted dice que el mediador es el que puede rogar ante Dios por esa persona. ¿Qué dice la Biblia? Para ver si es lo mismo. Dale, el versículo 6. Que se entregó a sí mismo para redimir a todos. ¿Qué significa mediador según la Biblia, hermana? ¿Qué significa? Cristo es el mediador. ¿Por qué es el mediador? Léalo. ¿Por qué es el mediador? Este es el testimonio dado. No, lo que leyó ahorita. Que se entregó a sí mismo para redimir a todos. Ajá. ¿Por qué Cristo es mediador? Porque se redimió por nosotros. Porque se entregó a sí mismo por nuestra salvación. Ahora comprende qué dice la Biblia, qué significa mediador. Cristo es el mediador porque entregó su vida como rescate por todos. Se lo traduzco en castellano. Pagó el precio de nuestros pecados para que nosotros no tuviésemos ya que pagar nada. Él ya pagó el precio de nuestros pecados. Él es el mediador. Si usted observa, el concepto que tienen los pastores de mediador es distinto al concepto que tiene la Biblia de mediador. Cristo es el único mediador porque es el único que entregó su vida como rescate por todo. Eso no lo hizo la Virgen María, eso no lo hizo los santos, eso no lo hizo nadie. Entonces nosotros no creemos que la Virgen María sea la que entregó su vida por nosotros, que los santos entregaron su vida por nosotros, que ellos pagaron el precio por nuestros pecados. No lo creemos. Nosotros lo único que creemos es que ellos pueden rogar por nosotros, porque la Biblia dice que sí se puede rogar, y no lo dice muy lejos. Léame el versículo 1, el versículo 2, el versículo 3 y el versículo 4, antes del 5. Usted me leyó el 5, yo le leo el 6, le leo el 4, el 3, el 2 y el 1. Léamelo desde el 1, para que vea que el pastor le engañó cuando le dijo que no se podía rogar por otra persona, porque eso era ser mediador, y la Biblia no dice eso. Léalo. Te ruego ante todo. Te ruego, mire hermana la palabra que utiliza, te ruego. La Biblia nos ruega ante todo. Si nos ruega no es malo, si nos ruega nos lo está pidiendo, tenemos que hacerlo. Ante todo, ¿qué nos ruega la Biblia? Te ruego ante todo que se hagan peticiones, que se oraciones, hagan peticiones, súplicas. no, rapidito no. Que se hagan peticiones, observe, ¿qué son peticiones? Pedir, interceder, rogar, peticiones, eso lo dice la Biblia. Se puede hacer que se hagan peticiones. ¿Qué más? Oraciones, súplica, eso es lo que hace la Virgen María, eso es lo que hacen los santos por nosotros, ruegan por nosotros, elevan oraciones por nosotros, súplica por nosotros. Eso no es ser mediador, eso la Biblia lo pide, porque si eso fuera ser mediador, entonces la Biblia no lo pediría, porque dice la Biblia, el único mediador es Cristo. Si fuera así, entonces el único que puede rogar es Cristo. Entonces una vez hablaba con un pastor y le decía, pastor, si el único mediador es Cristo, quiere decir que usted nunca ha rogado por nadie. ¿Usted alguna vez ha rogado por un enfermo? Me dijo sí. Le dije, ¿por qué lo hace si el único que puede rogar? Porque para usted mediador es rogar. Si el único que puede rogar es Cristo, ¿por qué usted ruega por un enfermo? ¿Acaso usted es Cristo o le está quitando el puesto a Cristo? Y si usted puede rogar por otra persona, ¿por qué no lo puede hacer la Virgen María? ¿Por qué no lo puede hacer un santo? Entonces es confusión, hermana, es confusión de no saber qué significa mediador. Siga leyendo. Pero otra duda, en este caso en ninguna parte no menciona a los santos ni a a María. Estamos claros. Ahí no menciona ni a los santos ni a la Virgen María, pero dice que se puede rogar. Entonces, yo puedo rogarle. Y entonces lo que estamos hablando es que la palabra mediador ha sido mal interpretada. Entonces aquí lo que yo le quiero mostrar a usted, que el concepto de mediador es errado en ustedes.
Porque usted dice, mediador es el que ruega, y eso no lo dice la Biblia. Mediador no es el que ruega, mediador es el que entregó su vida como rescate, pagó el precio por. Entonces podría decir, bueno, no tengan los santos, está bien, pero no diga, los santos no pueden rogar, o una persona no puede rogar por otra, porque le está quitando el puesto a Cristo. Oye, si estamos peleando el puesto a Cristo, lo que estamos peleando es el puesto a Cristo, nadie le puede quitar el puesto a Cristo, porque dice la Biblia, el único mediador, significa nadie le quita el puesto a Cristo. Y si nadie le quita el puesto a Cristo, y mediador es rogar, entonces el pastor no puede rogar, porque el único es Cristo. El pastor no puede rogar. Ahora, si el pastor puede rogar, entonces significa que mediador no significa rogar. Nos engañaron. Pero dice entre Dios y el hombre. Ajá, entre Dios y el hombre. Mira, aquí hay un hombre. Mira, aquí hay un hombre. Allá está Dios. Yo soy pastor, el pastor de su iglesia. Este señor está enfermo. Yo no soy cura, yo soy el pastor de su iglesia. Allá está Dios, aquí está el hombre. Él está enfermo. ¿Yo puedo meterme en el medio de Dios y los hombres para rogar? Dios nos da el poder y nos da dones de sanación, nos llena del Espíritu Santo y podemos orar por Él. Respóndame la pregunta. ¿Me puedo meter en medio de Dios y los hombres para rogar por Él? Claro que se puede. ¿Le estoy quitando el puesto a Cristo? No. Entonces, mediador no es meterme en el medio para rogar. Pero ¿Ve que me engañaron? Pero Dios le escucha a usted y no a Él. O sea, en ese caso entiendo que el mediador Jesús va a ser entre usted y Dios. ¿Cómo? Y Jesús va a ser el mediador entre usted y Dios, rogando por el hermano. Bueno, pero sí se puede rogar, ¿verdad? Usted me pregunta, yo le estoy tratando de explicar por qué en la Iglesia Católica tenemos los santos y cuál es la función que desempeña. Los santos desempeñan la función que hace su pastor cuando pide por un enfermo a Dios. Esa es la misma función que hace un santo. Entonces, cuando usted me dice que un santo no puede hacer esa función, pero que el pastor sí, entonces yo me pregunto, ¿por qué su pastor sí y por qué un santo no? ¿Y por qué habla usted del pastor siendo que usted es el apóstol también de Cristo y usted puede mediar por él y no solamente los santos? No le entendí. Que así como el pastor, usted habla mucho del pastor, él puede mediar, ¿por qué usted no? ¿Por qué tiene que dejar en manos a los santos si usted es representante de Cristo? ¿Por qué usted no puede ser? Yo también lo hago. Pero el hecho, ahora te voy a hacer una pregunta. ¿Nunca te ha pasado que un hijo esté enfermo y que usted le diga a sus hermanos en la iglesia, oren por mi hijo? No lo puede hacer usted porque le dice a los otros que oren por él. Cada uno debe orar por sus hijos. Pero pregunto, ¿está mal que usted le diga a los demás que le ayuden a orar? Creo que no. No está bien, no está mal. Nosotros en la Iglesia Católica oramos por nuestras intenciones y necesidades. Y yo, sacerdote, por eso soy sacerdote, según dice Hebreos capítulo 5, versículo 1 en adelante, es el que le eleva las plegarias del pueblo a Dios. Eso lo hago yo, pero también lo pueden hacer los santos. Entonces, si yo lo hago y los santos me ayudan, ya no es uno, ya son dos, ya son tres, ya son cuatro. Entonces, así como usted me está explicando, no sé si estoy entendiendo mal y me va a disculpar la gente, ¿verdad? Entonces, quiere decir que los miembros de la iglesia no pueden pedirle a Dios, tienen que pedirle a usted para que usted le pida a Dios. Yo no lo he dicho. Perdón si ofendí a alguien, estoy preguntando. Así Sí. como ustedes vienen para aprender, por favor. Todos venimos para aprender, yo también vengo para aprender y es una duda muy grande que yo tengo. Muy bien. No, hermana, no todos podemos pedir, ¿sí? Porque de allí que la Biblia dice que todos tenemos el sacerdocio común de los fieles. Yo tengo el sacerdocio ministerial, que puedo pedir a Dios por la comunidad y Dios me escucha. Pero usted tiene el sacerdocio común de los fieles. Usted puede rogar por sus hijos, usted puede rogar por usted puede rogar por su familia, usted puede rogar por mí y Dios le va a escuchar.
porque todos tenemos el sacerdocio común de los fieles. En castellano, todos tenemos acceso al Padre gracias a Jesucristo, que es el camino, la verdad y la vida, y es el único camino para llegar. Y entonces nosotros tenemos acceso a Jesucristo. Ahora bien, el sacerdote tiene el ministerio sacerdotal. Entonces es un sacerdocio ministerial, que es que el que en la comunidad, para no hablar todos, habla uno. Se imagina que en vez de estar hablando, al mejor ejemplo usted se imagina que en vez de estar hablando yo en representación de los católicos, estuvieran hablando todos, usted no le entendería nada, ¿sí? Se volvería un desastre. Entonces, dentro de la iglesia, cualquiera de estos hermanos puede hablar con usted. Y todos podrían hablar a la vez, sería un desastre. Pero en este momento yo los represento a ellos. Entonces esa es la función del sacerdote. Pero no quiere decir que yo solamente lo voy a hacer, ¿no? Yo lo hago y lo hace también cualquier otra persona, podemos rogar. Entonces la función de los santos es rogar por nosotros. El ejemplo más claro que tenemos en las Escrituras de que María puede rogar por nosotros es allá en San Juan capítulo 2 del versículo 3 en adelante. San Juan capítulo 2 del versículo 3 en adelante. No sé si va a leer eso. Entonces ahí sí podemos encontrar que María sí puede rogar por nosotros. No hay ningún problema. Y no le quita el puesto a Jesucristo, porque allí está haciendo una función de rogar. Si quiere leerlo. Del versículo 3 en adelante. San Juan, el Evangelio de San Juan, capítulo 2, versículo 3 en adelante. ¿Le ayudamos, padre? Sí, léalo. Y como faltaba vino, la madre de Jesús le dijo: no tienen vino. Observe usted este pasaje de la Escritura, hermana. Si las Sagradas Escrituras pone este pasaje aquí, no lo quitó, es porque nos trae un ejemplo a nosotros, los creyentes. No es casualidad. Léalo, usted lo tiene ahí, ¿ya lo encontró? Deje que lo lea ya. Ahora sí, léalo, hazme favor. Se les acabó el vino y entonces la madre de Jesús dijo: no les queda vino. Observe usted ahí el retrato de la intercesión. Está rogando por esto, le falta el vino, ella está rogando, observe que es al hijo, está rogando ante el hijo. O sea, María puede rogar por nosotros ante su hijo. ¿Me capta? No ante el Padre. Ante el Padre diríamos, vamos a respetarle lo que usted dice. Jesús es el único camino para llegar al Padre. Pero María es un camino para llegar al Hijo. No tienen vino. Siga. Sí, pero si me deja continuar, dice: Jesús le respondió: mujer, no intervengas en mi vida. Ajá. Mi hora aún no ha llegado. Observa entonces algo curioso, que a pesar de que no ha llegado su hora, Jesús toma la decisión de hacer el milagro. Si la Biblia presenta y escribe allí el evangelista: no ha llegado mi hora, en castellano significa no voy a hacer el milagro. Llegará el momento. Pero si él hace el milagro, quiere decir que ella sí puede rogar, que el ruego de ella sí vale, porque a pesar de no ser la hora, él va a responder al milagro. Si él responde al milagro, es porque la Biblia nos quiere decir que María es capaz de hacer mover el corazón de su hijo, y es capaz de que su hijo, a pesar de que no haya llegado la hora, haga el milagro. Solamente nos falta ver si hizo el milagro o no lo hizo. Sí lo hizo, ¿verdad? A ver, dale. La madre de Jesús dijo entonces a los que estaban sirviendo: hagan lo que él les diga. Siga.
Había allí 6 cántaros de piedra, de los que utilizaban los judíos para sus ritos de purificación, de unos 80 y 100 litros cada uno. Jesús dijo a los que servían: llenen los cántaros de agua, y los que llenaron hasta arriba, y los llenaron hasta arriba. Una vez llenos, Jesús les dijo: saquen ahora un poco y llévenselo al encargado de la fiesta. Ellos cumplieron sus órdenes. Cuando el encargado probó el vino nuevo, sin saber de dónde venía. Entonces la pregunta es, ¿hizo el milagro o no lo hizo? Respóndame. Llamó al novio. No. Y Respóndeme la pregunta. ¿Cómo? ¿Jesús hizo el milagro o no lo hizo? Sí. Sí. Segunda pregunta. ¿Era la hora, era el momento de hacer el milagro? Dímelo. Solo responda así lo que usted leyó. ¿Era el momento, era la hora de hacer el milagro? ¿Sí o no, hermana? No era la hora. Está bien, no era la hora. Tercera pregunta. Si no era la hora de hacer el milagro e hizo el milagro, ¿qué lo movió a hacerlo? Su madre, María. Y eso se llama la intercesión de María. Usted me pregunta a mí, ¿por qué los católicos le piden a María? ¿Por qué le suplican a ella? ¿Qué puede hacer ella? Ella puede rogar a su hijo y mover su corazón. Eso es lo que nosotros creemos y tenemos las bases bíblicas. Es más todavía, hermana, si usted puede leer lea el versículo 11. Escuche lo que dice el versículo 11. Este fue el primero de los signos de Jesús. Escuche, el primer de los signos de Jesús. Y hermana, si quiere preste atención a esta frasecita, esta que viene, no más esta, póngame cuidado a esta, dale. Y lo hizo en Caná de Galilea. Ahí, póngame cuidado a la que viene, dale. Así manifestó su gloria. Así manifestó su gloria y sus discípulos creyeron en él. Entonces, pregunto, hermana Cristina, solo respóndame esto. Los discípulos creyeron en él, ¿sí o no? Sí. Segunda pregunta, Cristina, ¿gracias a quién? Dilo, si el Espíritu de Dios se lo inspira, dilo. No resista a lo que el Espíritu le diga, con libertad. Gracias a quién creyeron los discípulos. ¿Quién fue el que intervino para que sucediera el milagro y los discípulos creyeran en Cristo? ¿Quién? Su mamá. Su mamá. Muy bien. Entonces, hermana, lección que nosotros los católicos sacamos. Por eso le explico. Es la lección que nosotros sacamos. Entonces nosotros analizamos en la Biblia, analizamos el texto y el contexto. Entonces nos damos cuenta y decimos, bueno, si María intervino, a pesar de que no había llegado la hora, Jesús le concedió el milagro y los discípulos creyeron en él, entonces nosotros decimos, María sirve para que los discípulos de Jesucristo crean en él. Entonces María es instrumento de fe. María nos lleva a Jesús, a creer en Jesús. Así como el pastor te lleva a ti a creer en Jesús, te predica, te enseña, te empuja. María nos enseña, hagan lo que Él les diga. María nos empuja a hacerlo, hagan lo que Él les diga. Y gracias a María, nosotros también podemos llegar a creer en Jesús. Y si usted viera, hermana, que la Biblia, a los paganos, cuando van a creer en Jesús, según dice Mateo capítulo 2, versículo 11, están los paganos. Usted sabe que los primeros conversos fueron los judíos. Y los paganos no querían creer. Pero luego llega el evangelio, y ya comienzan a creer los paganos. Y en representación de los paganos, vienen a Jesús los reyes magos.
que nosotros llamamos Reyes Magos, de Mateo capítulo 2, versículo 11. Y escuchen lo que dice las Sagradas Escrituras en Mateo capítulo 2, versículo 11. Y entonces usted verá que las Escrituras muestran a María para el cristiano como un ser muy importante que nos ayuda en la vida cristiana. Mire cómo lo dice Mateo. Ya miró lo que dice Lucas, ya miró lo que dice Juan. Ahora vas a ver lo que dice Mateo. Dale. Y al entrar en la casa, encontraron al niño con su madre. Ahí, hermana, llegan María. los reyes. Mire, llegan los Reyes Magos, encuentran al niño y observen usted que la Biblia subraya con su madre María. El niño lo encuentran los paganos con María. María no estorba para que los paganos encuentren a Cristo. Y sigue, y ponga cuidado lo que viene, hermana. Y postrándose, le rindieron homenaje. Postrándose, ¿dónde estaba el niño? En los brazos de la madre. Postrándose, le rindieron homenaje. Y no solamente le rindieron cualquier homenaje, lo adoraron, ponga cuidado, dale. Luego, abriendo sus cofres, le ofrecieron dones. Dones, vamos a ver qué dones. Oro, Oro, entonces lo reconocen como rey. incienso, Incienso, lo están adorando, porque el incienso era solo para Dios. Entonces lo están adorando, lo reconocen como Dios. Siga. y mirra. Y mirra, lo reconocen como hombre. Y María no estorba. A Jesús lo adoran junto a María. Y no le dicen, quiten a María de ahí porque María me es estorbo. No, al contrario, María es la que presenta a su hijo a los paganos. Si María no hubiese querido presentar a su hijo a los paganos, no conocen los paganos a Jesucristo. Es más todavía, miremoslo a nivel así, clarito. ¿Quién presentó, dio a luz? ¿Qué es dar a luz? Traer al mundo, presentar al mundo a Jesucristo para que la gente creyera en él. María. María fue la que dio a luz a su hijo. Ella fue la primera que evangelizó trayendo a Jesús al mundo. La primera que predicó a Jesús, que trajo. Jesucristo no estaba en el mundo. María fue la primera que lo dio a conocer. Por eso una frase por ahí de un hermano que me llamó la atención. María es la primera cristiana. ¿Por qué es la primera cristiana? Porque fue la primera que recibió a Jesucristo. Lo llevó dentro, lo cuidó, lo trató con todo el amor. María fue la primera cristiana. Y no solamente la primera cristiana, sino la primera evangelizadora. ¿Qué es evangelizar? Llevar a Cristo al mundo. ¿Qué hizo María? Dio Cristo al mundo. Y sepa algo, hermana, algo que no saben los hermanos separados, pero que también me llamó la atención de esta frase. María es la primera cristiana. Y escuche la segunda parte. Y Cristo es el primer mariano. Porque Cristo fue el primero que manifestó amor como hijo hacia María. Respeto como hijo hacia María. Hasta el punto que dice la Biblia allá en San Lucas capítulo 2 versículo 42. Que cuando se pierden en el templo, María le dice: hijo, tu padre y yo te andábamos buscando. No sabía que teníamos que ocuparnos de las cosas de mi padre. Y ella vuelve, dice en la Escritura, que volvió y se sometió a la autoridad de sus padres. Entonces, él fue el primer mariano, el primero que respetó a María, el primero que amó a María, el primero que estuvo con María, el primero que no rechazó a María. María fue para él motivo de importancia, de alegría, de gozo. De María recibió el alimento, de María recibió el abrazo, de María recibió la compañía. Y si nosotros somos cristianos, si el primer cristiano verdadero, si es el mismo Cristo, si Él es Cristo y nosotros somos cristianos y Él amó a María, ¿por qué nosotros no? Si Él la respetó, ¿por qué nosotros no? O sea, nos dan los por qué, los motivos. Ciertamente, hermana, los hermanos separados no van
a escudriñar la Escritura como lo estamos haciendo aquí usted y yo, porque los pastores no le van a permitir que hablen con un católico como estamos hablando usted y yo aquí. Si eso lo conocieran, entonces le van a usted, cuando se enteren que usted habló conmigo así, la van a regañar. Porque eso no es posible, eso no está bien. Porque ¿cómo va a hablar con un cura? Pero resulta que usted lo que tiene es deseo de escudriñar las Escrituras y de saber el por qué. Y eso me parece bien. Le digo algo, te voy a dar un piropo. Eres un ejemplo, un modelo hoy para los separados que me están viendo por internet, de una persona cristiana que ama a Cristo, cree en Dios y ama las Escrituras y ama la verdad. Esta hermana que está aquí ama a Dios, las Escrituras, a Cristo y a la verdad. Por eso está aquí, no está peleando, está compartiendo. No hay distinción, estamos buscando el consenso. Y solamente cuando encuentra en las Escrituras, lee que está en las Escrituras y se da cuenta que no es invento del cura. Esto es un corazón humilde, este es un corazón no soberbio, porque Dios a los humildes los enaltece y no sabe lo que Dios va a hacer en tu vida, porque a los humildes Dios los enaltece y a los soberbios Dios los humilla. El acto que usted está haciendo es un acto de humildad, ejemplo y testimonio, porque esto lo va a ver el mundo entero, para el mundo entero. Si ustedes, hermanos separados, en vez de criticar la Iglesia Católica, hicieran lo que hace ella, preguntar por qué y de escuchar por qué, entonces otro gallo cantaría. Entonces ustedes nunca calumniarían a los católicos. Entonces tendrían un motivo, una respuesta por qué los católicos hacemos esto o aquello. Ese es el mejor ejemplo que tenemos en el siglo XXI, esta hermana. ¿Tiene otra pregunta? Sí, si usted me disculpa, tengo una consulta más. Dale. En Deuteronomio, capítulo 4, versículo 23, dice: guárdense pues de olvidar la alianza que el Señor su Dios ha pactado con ustedes y de fabricarse esas esculturas o imágenes talladas que el Señor tu Dios te ha prohibido, porque el Señor tu Dios es como un fuego que todo lo consume, es un Dios celoso. ¿Quiere que le explique eso? Léame a Josué, que se lo va a explicar Josué. Josué capítulo 24, versículo 2 en adelante. Josué se lo va a explicar clarito para que a usted no le quede duda. Josué capítulo 24, versículo 2 en adelante, va a dar la explicación de por qué Deuteronomio dice eso. Y nos va a mostrar, nos va a sacar a la luz qué es lo que Dios enseña. ¿Lo tiene? ¿Quién lo tiene allí? Léalo. Escuche, hermana, ellos lo van a leer, o no sé si usted lo quiere leer. Si no, esperamos que usted lo encuentre para que usted lo lea. ¿Lo lee ellos? Entonces escúchelo. Si ellos lo leen, usted lo escuche para que tenga el porqué. Dale. Entonces Josué dijo a todo su pueblo: así habla el Señor. Él está hablando de parte de Dios. Así habla el Señor, el Dios de Israel. Sus antepasados. Escuche, hermana, escuche. Sus antepasados, Terach, el padre de Abraham y de Nahor, vivían desde tiempos antiguos al otro lado del río y servían a otros dioses. Observe, los antepasados de Abraham tenían otros, servían otros. Ahí está claro. Siga. Pero yo tomé a Abraham, el padre de ustedes, del otro lado del río, y les hice recorrer todo el país de Canaán. Entonces, si allá servían al otro lado del río, el otro lado del río significa la vida pasada,
la vida anterior adoraban otros dioses, yo lo traje a esta vida nueva, a adorar no otros dioses, sino a un solo Dios. Versículo 14. Dale. Por lo tanto, Mire, hermana, escuche, aquí viene la explicación de la pregunta suya. Por lo tanto, teman al Señor y sírvanlo con integridad y lealtad. Dejen de lado a los dioses. Dejen de lado a los dioses. Sus antepasados tenían dioses. Dejen a un lado los dioses. Siga. Que sirvieron sus antepasados. Esto es lo que Dios prohíbe, tener otros dioses. Dejen los dioses de los antepasados. Siga. Al otro lado del río y en Egipto, y sirvan al Señor, y si no están dispuestos, escuche la pregunta. Y si no están dispuestos a servir al Señor, elijan hoy a quién quieren servir. Los pone entre la espada y la pared. Elijan a quién quiere servir. Está pidiéndole, escojan. ¿Eligen a otros dioses o eligen al Señor? Siga. Si a los dioses a quienes sirvieron sus antepasados, al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos, en cuyo país ustedes ahora habitan. Yo y mi familia, esto es lo que Dios pide. Yo y mi familia serviremos al Señor. Eso es la decisión del católico. Yo y mi familia tenemos solamente un Dios, el Dios del cielo, más nada. Siga. El pueblo respondió: lejos de nosotros abandonar al Señor para servir a otros dioses. La Biblia prohíbe tener otros dioses y el pueblo responde: lejos de nosotros servir a otros dioses. El católico dice lo mismo: lejos de nosotros tener otros dioses, servir a otros dioses. Nosotros los católicos tenemos un solo Dios y lejos de nosotros tener otros dioses. Siga. Porque el Señor nuestro Dios es el que nos hizo salir de Egipto, de ese lugar de esclavitud, a nosotros y a nuestros padres. Versículo 23. Entonces, dejen de lado los dioses extraños que hay en medio de ustedes. Dejen a un lado los dioses extraños que hay en medio de ustedes. Siga. E inclinen sus corazones al Señor. Y luego léame usted Levítico 19:4. Levítico 19:4, para que usted vea lo que el Señor pide y lo que significa eso, lo de Deuteronomio que usted lee. Levítico 19:4. Entonces, la Biblia prohíbe que ustedes y yo nos dejemos arrastrar por las costumbres de los pueblos paganos de tener muchos dioses, porque nosotros tenemos un solo Dios, y todo lo que sea de otro Dios hay que acabarlo. Lea el Levítico, ¿lo encontró? Esta Biblia no es mía, por eso me cuesta un poco. Ajá. Ya. ¿Qué? Levítico 19:4. Aquí está claro en Levítico 19:4 lo que Dios pide para nosotros. Porque si no nos apoyamos en las Sagradas Escrituras, si no leemos las Sagradas Escrituras, podemos estar
creyendo lo que cualquier persona diga. Dale. No se vayan detrás de los ídolos. No se vayan detrás de los ídolos. Siga. Ni se hagan dioses de metal fundido. Eso es lo que prohíbe la Biblia. Que usted se vaya detrás de los ídolos y comience a hacer dioses de metal fundido. En castellano, que usted crea en un Dios distinto al Dios del cielo y haga una imagen de ese Dios. Eso está prohibido. Para su conocimiento, nosotros tenemos imágenes no de dioses. La imagen de la Virgen María no es de Dios. La imagen de los santos no es de Dios. La Biblia prohíbe tener ídolos y hacer dioses de metal fundido. Repítalo de nuevo. 19:4. No se vayan detrás de los ídolos, ni se hagan dioses de metal fundido. Un ídolo es un dios falso. Y yo no puedo tener imágenes de un dios falso. Eso está prohibido. Yo puedo tener imágenes de los santos. Yo puedo tener imágenes de mi mamá. Yo puedo tener imagen de lo que sea. Lo que no puedo tener imágenes es de otro Dios. Para nosotros la Virgen María no es otro Dios. Ahí viene la calumnia de los hermanos evangélicos. Que ellos dicen que para nosotros la imagen de la Virgen es un Dios. Y eso es calumnia, eso es mentira. Lejos de nosotros tener una imagen por Dios. Que la imagen de un santo es Dios. Oh, Dios mío, perdónale porque no saben lo que dice. Es una calumnia, es una mentira, es una falsedad. Entonces, es simplemente que los hermanos separados, por no conocer la doctrina de la Iglesia Católica, entonces calumnian. ¿Cuál es la misión de esta escuela de Biblia? ¿Y cuál es la misión de yo transmitirlo por internet? Que los hermanos separados sepan que enseña la Iglesia Católica. ¿Sabe por qué? Porque la mayoría de hermanos separados salieron de la Iglesia Católica y se fueron para allá y no conocían la doctrina de la Iglesia Católica. Entonces dice, cuando yo era católico adoraba las imágenes y no sabe qué es adorar. Nadie le explicó qué era adorar. Entonces dice, cuando yo era católico adoraba las imágenes, pero ¿usted sabe lo que es adorar? Tocar las imágenes. Entonces usted no adora a Dios porque usted no lo toca. Yo adoro una imagen porque la toco, pero usted no adora a Dios porque no lo toca. Ah, no, entonces adorar es besar. Entonces usted adora a su esposa. Y a Dios no lo adora, porque a Dios no lo besa y a su esposa sí. Es que besar no es adorar. Entonces ya hay mentira. Si nosotros adoramos la imagen porque la tocamos o la besamos, entonces los protestantes no adoran a Dios porque ni lo tocan ni lo besan. Pero si adoramos a Dios, aunque no lo toquemos ni besemos, entonces los católicos no estamos adorando las imágenes cuando las tocamos y las besamos, porque eso no es adorar. Si fuera a adorar, los protestantes no adoran a Dios porque ni lo tocan ni lo besan. Entonces es ver una confusión, es un engaño. Y así, de esa manera, van engañando a la gente porque no saben qué es adorar. Adorar, hermana, es creer que una persona, una cosa o un animal es Dios. Se lo pongo sencillo. Si usted puede tener una vaca, ¿eso es malo? No. ¿Usted puede creer que una vaca es Dios? ¿Cómo? ¿Usted puede creer que una vaca es Dios? No. ¿Eso es malo? Sí. Muy malo, idolatría. ¿Usted puede tener un esposo? Claro. ¿Usted puede creer que su esposo es Dios? No. Eso es idolatría. ¿Usted puede tener una imagen? ¿De qué? ¿De su mamá? Sí. ¿Usted puede creer que esa imagen es Dios? No. Eso es idolatría. ¿Usted puede tener una imagen de la Virgen María? Sí. ¿Usted puede creer que esa imagen es Dios? Idolatría. Entonces, el problema es que los hermanos separados no saben qué es adorar, qué es idolatría. Idolatría es una palabra compuesta. Viene de idolatría. Ido, que es ídolo, Dios falso. Latría, que es adorar. Adorar a un Dios falso, en castellano. Creer que un Dios falso es el Dios verdadero, eso es idolatría. Otro punto. Si Dios nos dice, si tuviésemos fe como un granito de mostaza, nos dice, ¿verdad? Quiere decir que nuestra fe no es suficiente. ¿Y yo acaso necesito
de una imagen para llegar a Jesús? No, no la necesita. Gracias. Pero, si la quiere tener y quiere llegar a Jesús por medio de una imagen, lo puede hacer. Se lo explico de esta manera. ¿Usted tiene WhatsApp? Sí. Usted puede, su mamá está en Estados Unidos. ¿Usted puede llamar a su mamá por videollamada? Claro. Sí. ¿Ve la foto de su mamá, la imagen de su mamá? Sí. Sí. ¿Usted necesita del videollamada para hablar con su mamá? No. No. Usted puede llamarla por WhatsApp sin videollamada. ¿No la ve? No tiene imagen. Pero si usted quiere verla, ¿quién le impide hacerle una videollamada? Si tiene un teléfono que tenga llamada y tenga videollamada, la llamada es conectarse con su mamá sin imagen ninguna. Y el videollamada es que usted hable con ella y tenga la imagen. Usted puede hacerlo de cualquier manera. Si usted me dice, yo prefiero hablar con mi mamá con pura llamada sin video, ándale, se le respeta. Y si usted me dice, yo prefiero llamar a mi mamá con videollamada porque yo quiero ver su imagen, también se le respeta. Si usted quiere llegar a Jesucristo por medio de una imagen y puede hablar con Él teniendo una imagen, se le respeta. Si usted no quiere tener la imagen, se le respeta. En la Iglesia Católica debe saber que los católicos, la mayoría de veces, hablamos con Dios sin imagen. Cuando estamos en el carro, cuando estamos en la casa, cuando estamos en la naturaleza, sin imagen ninguna. De vez en cuando hablamos a través de una imagen. No hay ningún problema. Y la imagen le escucha. ¿Ah? La imagen le escucha. Uy, hermanita, decir que una imagen escucha, en Venezuela decimos paperibeca. Y bueno, ¿y No cómo podemos- yo le voy a pedir a una imagen siendo que no me escucha? Ah, bien. Ahí está la calumnia. Ahí está la calumnia de los hermanos. Y se la voy a... Gracias por su pregunta. Nosotros no le pedimos a una imagen. Y esa es la calumnia. Esa es la calumnia que nos meten los evangélicos. Porque ellos calumnian. Dicen, los católicos le piden a una imagen. Si nosotros le pidiéramos una imagen, hermanita, no estuviéramos aquí. Estuviéramos en un lugar donde se meten los locos. Peribeca es donde se meten los locos. Entonces, estuviéramos nosotros locos. Si nosotros no le pedimos a las imágenes ni creemos que la imagen tenga vida o que nos escuche, nosotros no somos tontos. Ahora nosotros tenemos una imagen, porque una imagen, usted por videollamada ve la imagen de su mamá y se siente más a gusto que la pura llamada que no tenga imagen. Y puede hacerlo de las dos maneras. Pero por videollamada yo le hablo, hay un intercambio, hay comunicación, pero es diferente. Pero no es diferente. En el videollamada y en la llamada, en las dos usted se puede comunicar y hay un intercambio. No, me refiero a la imagen. A la imagen. La imagen está de sobra. Si usted la quiere usar, la usa. Y si no la quiere usar, no la usa. Así también es en la Iglesia Católica. Por eso le digo, la mayoría de veces nosotros oramos sin imagen. Pero cuando queremos orar teniendo una imagen, no hay ningún problema. No hay ningún problema. Porque la imagen, usted nunca, aquí entre nos, usted nunca se enamoró. Aquí entre nos. Y usted nunca tuvo una foto de su novio. No. Y usted nunca, yo sé que no, puede ser que no, pero los demás sí, puede ser. Y usted nunca agarró la foto de su novio. ¡Ay, mi amor, tan lindo! Mi vida. Nunca. ¿O la foto de un hijo? ¿O la foto de su mamá? Pero un punto más, ¿verdad? Ya, gracias por la oportunidad. Cuando es mi hijo, yo le veo a mi hijo y está ahí. Y cuando veo la foto sé que es mi hijo. Pero cuando la imagen veo, sé que es Cristo. No le entendí otra vez. Que cuando yo veo a mi hijo y veo la foto de mi hijo, yo sé que él es mi hijo, porque yo lo veo. Pero si yo veo una imagen
y yo no veo el rostro de Jesús, ¿cómo yo puedo saber si la imagen que está ahí, en espíritu puede ser, pero en el rostro nadie me... Ya entendí. ¿Cómo sabemos nosotros que es el rostro de Cristo? Ajá. Pregunto, míreme bien. ¿Usted cree que yo soy chinito? ¿Yo soy de la China? ¿Usted vio a Jesús? No. Pregunto, ¿usted cree que yo vengo de la China, por ejemplo? No. ¿Por qué? Porque mis rasgos no son de la China, ¿verdad que no? No. Si usted me dice el padre viene de la China, está más pelada, porque los chinos no son así. ¿No? Tienen otros rasgos, ¿verdad? Usted me dice, ¿usted cree que yo vengo del África? No, ¿verdad? Porque los del África tienen otros rasgos. Jesucristo viene de un lugar que tenemos los rasgos, que es Israel. Y los israelitas tienen un rasgo distinto a los demás pueblos. Entonces, usted puede tener una imagen de Jesucristo viendo a un israelita. Usted, un chino, todos parecen iguales. Y usted tiene los rasgos más o menos de quién es. Usted, un africano, usted tiene los rasgos más o menos de cómo es. Jesucristo no es un extraterrestre. Jesucristo estuvo en un lugar donde están los rasgos característicos. María estuvo en un lugar donde están... Yo fui a Israel. Yo pude ver a los israelitas y decía, con razón, como pintan al niño Jesús. Yo vi a las niñas como la Virgen María, a las israelitas. Y yo decía, con razón pintan a la Virgen María así. Porque están los rasgos, yo fui a Israel. Entonces, si Jesús hubiera sido un extraterrestre, está bien. Pero Jesús estuvo en la tierra. Y fue hombre de carne y hueso y venía de la tribu de Judá. Igual si no son todos iguales. ¿Ah? Igual si las imágenes no son todos iguales. Porque en cada iglesia hay un rostro diferente. Ajá. Bueno, particularmente a mí me gustan mucho estos debates entre el sacerdote Luis Toro y las diferentes personas que se acercan a él. En esta oportunidad estamos viendo a esta mujer tratando de convencerlo de que María tuvo más hijos, en el cual él le demuestra con la Biblia que eso no es así. Me gusta mucho, ¿por qué? Porque uno aprende, uno va aprendiendo a medida que va escuchando, uno va aprendiendo. Dejen en los comentarios qué tal le ha parecido el debate entre esta mujer y el sacerdote. Sigamos viendo el video. Dar su imagen a esto. Y usted me puede decir, pero ¿cómo se explica que una persona pueda tener varios rostros? Te pregunto, ¿alguna vez tuviste a un amigo cuando tenías 8 años y recuerdas de él? Sí. ¿Tienes 20 años que no lo ves? Sí. ¿Qué tal si lo ve ahorita? ¿Lo reconoce? Sí. ¿Sí? Porque ¿Sí? generalmente ¿Lo la reconoce? cara no se... Perdón. Madura la cara, pero sigue siendo el mismo de Pero cuando- perdón, ¿lo reconoces físicamente? Obvio que físicamente porque creció. Ah, no puede Pero reconocerlo. en el físico. rostro... Pero muy difícil para que usted lo reconozca, mamita. Si usted lo reconoce, me quito el sombrero ante usted. Porque imagínese usted, desde tan niña, ya creció y luego tiene 20 años que no lo ve y luego lo va a ver y lo va a reconocer y da, mira Petronilo, así con toda seguridad. Nosotros en la vida tenemos etapas de la vida. Usted misma, si usted tiene fotos de niña, de más, de adolescente y va llevando las etapas, usted dice, ¿y esta era yo? ¿Y esta era yo? Y si se lo muestra a qué persona, le va a decir, ¿y quién era esta? Ah, esa soy yo. Ah, ¿sí? Ah, qué bien. Porque realmente las fotos nunca van a decir simplemente, esta es la persona con esa actitud. Puede cambiar, usted misma puede cambiar. Y con el tiempo, ya cuando tenga 80 años, usted va a decir, yo también fui joven, mire. Porque la fotografía no es la persona, pero sí representa. Y puede ser de una manera, puede ser de otra. El hecho de que usted tenga una fotografía donde usted no se parezca nada, no quiere decir que no sea usted. Y usted me dice a mí, esta soy yo. Y yo hago un acto de fe y digo, pues sí, si esa es ella, esa es ella. A no ser que, como yo, por ejemplo, como nos parecemos, yo tengo un hermano que nos parecemos bastante, entonces le decía a mamá, ¿cuál soy yo? Y me decía, este.
Ella decía, ¿por qué? Por la oreja. Tengo la oreja torcida. Entonces me decía, porque tiene la oreja torcida. Entonces, oye, es ver que realmente la imagen no tiene ningún problema para decir que es la persona o no es la persona. No, la imagen representa. De todas maneras es una representación y punto. ¿Ve? Bien. Bien, muchísimas gracias. A usted también, hermanita, Dios te pague. Chóquela ahí, chóquela 5 ahí para... Un grato placer, Cristina.